a hablar hoy acerca de la carta a los hebreos. Vamos a tener un panorama general y después con más calma en otra grabación podemos hablar versículo por versículo. Lo primero que vamos a hablar es que no la escribió Pablo. Mucha gente piensa que la escribió Pablo, otra gente dice o piensa que la escribió Apolos, pero lo que sí sabemos, y hoy lo vamos a dejar claro, es que no la escribió el apóstol Pablo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, la última parte del versículo 3, dice: la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Es decir, el que está escribiendo la carta dice que el que primero habló de salvación fue el Señor Jesús a sus discípulos, y los discípulos repitieron el mensaje de la salvación, y aquí dice que él la escuchó de los discípulos prácticamente, dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron. Y sabemos que Pablo no lo enseñó a ninguna persona, sino directamente Dios le dio la revelación del Evangelio. Por eso sabemos que ya no es Pablo quien escribió la carta a los hebreos. Primer punto, que ya revelamos que no fue Pablo, o eliminamos que no fue Pablo el que escribió la carta de los hebreos. También podemos hablar acerca del autor que conocía mucho del Antiguo Testamento, es decir, era un judío que conocía la palabra del Señor. Fíjense que en el capítulo 1 solamente cita 8 veces el Antiguo Testamento. 8 veces cita el Antiguo Testamento en el capítulo 1. En el capítulo 9 describe muy bien el tabernáculo, sabía todo lo que era el tabernáculo, que había en el lugar santo, que había en el lugar santísimo y para qué era cada uno de las cosas que estaban dentro del tabernáculo. En el capítulo 11 nombra 18 personas del Antiguo Testamento, a Noé, a Abraham, a Sara, total que son 18 personas que él nombra del Antiguo Testamento, es decir, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Por lo tanto, se deduce que la carta a los hebreos fue escrita a cristianos de origen judío y con una geografía específica, porque él dice que él piensa ir a visitarlo, dice la carta. Entonces, es decir, que era, resumiendo, era la carta dirigida a una comunidad judía que había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Teniendo ya esto en cuenta, podemos hablar que el tema de la carta es demostrar que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento y que volverse atrás, o sea, la ley de Moisés, es una locura. Eso es lo que a grandes rasgos la carta a los hebreos trata de enseñarle a la gente, a los cristianos. Mire, Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento y volverse atrás a seguir nuevamente con la ley de Moisés es una locura. Dice que Dios nos ha hablado en los últimos días por el Hijo, entonces ya quita la palabra del Antiguo Testamento. Oiga, cuando digo quita, no es que ya está sin valor, ya que está anulada. No, el Antiguo Testamento no está anulado. Lo que quiero decir que quita es que ya viene una revelación mayor, ya ahora no son los sacrificios, ya ahora no es la ley de Moisés, ahora es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sabemos que Jesucristo es mayor que todas las cosas. Por eso es que dice Dios que nos ha hablado en los últimos días por el Hijo. Recuerde que estoy haciendo un resumen de todo. Jesús, él le dice a la gente, comienza con esto, me gusta, porque el hombre comienza diciendo que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior a Josué, que Jesús es superior a Aarón y a los sacerdotes y a los sacrificios, y que Jesús es superior al templo mismo. ¿Se da cuenta?
O sea, él viene demostrando por toda la carta a los hebreos. En el capítulo 1 dice que Jesús es superior a los ángeles. Después del capítulo 3 habla de que Jesús es superior a Moisés. Después habla que Josué, pero que Jesús es superior a Josué. Después habla, se mete con el sacerdocio y dice que Jesús es superior a Aarón y a los sacerdotes porque ellos morían y de paso ellos pecaban y tenían que pedir perdón por sus pecados, pero que Jesús no pecó y está vivo eternamente, o sea que es superior. Y después dice que es superior a los sacrificios porque la sangre de macho y todos los cabríos no pueden quitar los pecados, pero que la sangre de Jesucristo sí. Y después dice que Jesús es superior al templo. Todo esto demostrándole a los cristianos que antes practicaban la ley de Moisés que no se vuelvan atrás, porque parece que era que querían, estaban o se sentían presionados de volver a la ley de Moisés, porque le decían, ¿cómo es posible que van a dejar la ley de Moisés, una institución que ya conocemos, un Antiguo Testamento que ya todos lo conocemos, o sea, que sabemos que Dios lo dio, sabemos que fue Moisés, por alguien ahora, un tal Jesús? Entonces ellos se sentían tentados a volverse nuevamente a la ley de Moisés, a practicar los sacrificios, y el escritor a los hebreos le dice, no, Jesús es superior a los sacrificios, al templo, a Aarón, a los ángeles, a los sacerdotes, a Josué, no se vuelvan atrás. Y le dice que Jesús es el sumo sacerdote. Por todo esto, como introducción, mire lo que dice el capítulo 2, verso 1-3. Por esta causa, ¿por cuál causa? Por todo lo anteriormente, que Jesús es superior a todo, ángeles, Abraham, Aarón, Moisés, Josué, el templo, los sacrificios. Por esta causa, debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. Los mandamientos de Dios en otro tiempo, por medio de los ángeles, fueron fuerza de ley, tenían fuerza de ley, y quienes pecaron y lo desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron este mensaje. Aquí quiero aclarar algo. Fíjese lo que dice, por causa de todo lo que le dije que Jesús es superior, debemos poner atención a lo que le estamos hablando de la salvación en Jesucristo. Y él dice que si en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, el que faltaba a un mandamiento llevaba una justa retribución. La otra versión dice un justo castigo. El que faltaba a un mandamiento de la ley de Moisés era castigado. Entonces él dice, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No es, aquí está hablando de que la gente se está descarriando. No, sino que le está diciendo, el escritor, ponga atención, le está diciendo, si con la ley de Moisés se cometió un error, había un justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación que nos está ofreciendo Jesús? Una salvación tan grande, ¿se da cuenta? ¿Cómo escaparemos? Mira, si la ley de Moisés, que es menor, el que faltaba, le daba un justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande que fue y es y está siendo ofrecida por el Señor Jesús? ¿Se da cuenta? Es como que usted dice, mira, el río está crecido, el único camino es este por acá, que todavía no ha llegado el río crecido para que te salve. Pero si la persona dice, no, pero yo si me meto por aquí de frente al río, yo me puedo meter por este lado. Y la otra persona le dice, mira, el único camino es este para salvarnos del río crecido. ¿Cómo escaparemos
si no agarramos este camino. Porque si tú agarras otro camino, te vas a morir porque el río se está llevando todo por delante. Un ejemplo que le estoy poniendo. Entonces él dice, y le repito, si por la ley de Moisés el que cometió una falta era justamente castigado, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Perdón. ¿Se da cuenta? No es que estaban descarriándose, no es que estaban volviendo atrás, no es que la salvación se pierde como quieren tomarlo acá. No entra en ese tema si se pierde o no se pierde. Solamente que toman este texto para decir que la salvación se pierde. No, 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 no. El texto está hablando, es la única salida que hay. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice, pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual confirmaron entre nosotros los que oyeron este mensaje. Capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Se da cuenta? Dice, él dice, si el primero que anunció esto fue Jesús. Entonces, después Jesús se la dio a su gente y sus discípulos, los que la oyeron, nos las confirmaron a nosotros. Así que seguir con la ley de Moisés no es válido ya. Lo que nos sirve es ahora la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo escaparemos si la descuidamos? No hay otra forma, no hay otra salida. Por eso en Hebreos 9:15 dice, por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento. ¿Se da cuenta? Por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento. Pues con su muerte, le está diciendo él a los hebreos, que tenían su mentalidad de Antiguo Testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza. ¿Cuál es la primera alianza? La ley de Moisés. Entonces aquí dice, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la ley de Moisés y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Fíjese que el hombre sigue hablando y diciendo por eso. ¿Cuál por eso? Por lo que le conté, que Jesucristo es superior, que Jesucristo lo mandó Dios, que no podemos escaparnos. ¿Qué será de nosotros si descuidamos lo que Dios nos está ofreciendo, que es una salvación tan grande? Dice, por eso Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, que por la sangre de Jesucristo, todos, inclusive los que antes estaban bajo la ley de Moisés, como estaban ustedes, ahora sus pecados son perdonados. Y sigue diciendo y le explica por qué. Dice, porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Fíjese, la sangre de los toros y de los chivos que hacían los sacrificios por la ley de Moisés no puede quitar los pecados. Eso era como un punto de fe, como algo figurativo que la gente veía, porque el Antiguo Testamento dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, porque ya Dios sabía en el tiempo que Jesucristo iba a derramar su sangre por nosotros. Entonces, si la sangre de los toros y los chivos lo que hacían era cubrir el pecado, cubrir, no es lo mismo que quitar, por un año, al año tenían que volver a hacer lo mismo. Entonces el escritor le dice a los hebreos, mire, porque la sangre de los toros y de los chivos no pueden quitar los pecados. Hebreos 10. Y añade, por eso Cristo, ¿por qué eso? Por lo anterior, porque la sangre de los toros y los chivos no pueden quitar los pecados. Dice, por eso Cristo, al entrar en el mundo, oiga, dijo a Dios, no quieres sacrificio ni ofrenda, sino que me has dado un cuerpo. La otra versión dice, no quieres sacrificio ni ofrenda que yo te daría. O sea, cualquiera podía presentar ante el sacerdote un chivo, una vaca, un toro. Pero Cristo dice, al entrar en el mundo, dijo a Dios, Jesucristo, no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Fíjate, no te agradan los holocaustos ni las ofrendas
para quitar el pecado no te agrada, porque eso no lo quita, eso lo que hace es cubrirlo, taparlo, pero ahí están los pecados. Entonces dije, hasta hablando de Jesucristo, a Dios para entrar en el mundo. Entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Entonces Jesucristo dice, como no te gustan las ofrendas, ni los sacrificios, ni los holocaustos que yo te daría, entonces yo te presento mi cuerpo para hacer tu voluntad, como está escrito de mí. Sigue diciendo Hebreos 10:10, Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Oiga, Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo un sacrificio una sola vez y para siempre. ¿Se da cuenta? Eso es lo importante. No es todos los años como hacían los sacerdotes con la ley de Moisés. Luego afirma en el capítulo 10, versos 26 y 27, porque si seguimos pecando intencionalmente, la otra versión es voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Le explico este pasaje, porque pareciera lo mismo, que se perdió todo. No. Fíjense lo que está diciendo, por todo lo que hemos estado explicando. Dice, porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, este pecar intencionalmente, cuando usted lo ve en el contexto y cuando usted lo ve de acuerdo al pensamiento crítico y analítico que viene trayendo acá sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, este pecar no es de emborracharse, no es de mentir, no es de matar, no es de fornicar, no es de adulterar, no es de chisme, no es pecado de lo que usted conoce. Es el pecado de volverse nuevamente a la ley de Moisés. La otra versión dice, porque si pecamos voluntariamente, es decir, ya sabemos que la salvación está en Cristo, que fue el paso segundo, que primero fue la ley de Moisés, pero que ya le demostramos que Jesucristo es superior a todo, y que la sangre de los animales no no quitan el pecado, pero que la sangre de Jesucristo sí, que Jesucristo dijo, yo te podía dar ofrenda y sacrificio y holocausto, pero tú no quieres, tú lo que quieres es que yo haga tu voluntad entregando mi cuerpo, entonces yo lo voy a hacer. Ahora, sabiendo esa verdad, sabiendo que ahora es en Cristo, si ustedes los hebreos se quieren volver voluntariamente, intencionalmente a seguir con la ley de Moisés, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso le dije que no es pecado de embriagarse, de borracharse, de mentir, de robar, de matar, porque cualquiera que está en los caminos del Señor y se aparta porque fornicó, adulteró, robó, se fue al aguardiente, se metió a las drogas, se prostituyó, lo que sea. Lo hemos visto mucho nosotros. Cuando se arrepienten nuevamente, vuelven a Cristo, aceptan a Cristo y vuelven otra vez a los caminos del Señor. Pero aquí dice que no queda más sacrificio por los pecados. Y yo decía, pero ¿cómo no va a quedar? Siempre va a estar el sacrificio de Cristo. Hasta que pude entender, no, es que no es ese, sino que si la gente se vuelve voluntariamente, intencionalmente, los judíos a su ley de Moisés, ya no queda más sacrificio por los pecados, no hay, porque ya no hay más nada que ofrecer. Ya lo máximo que Dios tenía que ofrecer para nosotros lo hizo, que es entregando a su Hijo en la cruz del Calvario. Si tú, ahora que estás en Cristo, te vuelves a la ley de Moisés, ¿qué otro sacrificio se puede hacer por ti? Por ninguno. Por eso le dije que no es el pecado que nosotros conocemos de robar, matar, X, porque la gente se vuelve a Cristo y está el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo lo limpia, Dios lo perdona y puede ser un hombre y una mujer usados luego grandemente para la gloria del Señor. Pero
desechar voluntariamente la salvación en Cristo para ponerse a judaizar, la cosa está un poco grave, ¿yo? Para volverse a la ley de Moisés está difícil. Eso es lo que está hablando el escritor a los hebreos. Cuando usted liga eso con Gálatas, se da cuenta que la ley de Moisés sirvió, muy buena. Es más, todavía la tenemos como ejemplo y tomamos puntos de ello. Pero para salvación no hace falta. Para salvación ya sería una carga que usted le estén poniendo cosas del Antiguo Testamento cuando Jesucristo lo desechó por su propio cuerpo, por su propia sangre, y que fue lo que aceptó Jesús, que ahora es mediador de la nueva alianza. Termino diciendo, porque si seguimos pecando intencionalmente o voluntariamente, o sea, los judíos, si se querían volver a la ley de Moisés, después de haber conocido la verdad, que es en Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no queda. ¿Qué más sacrificio se va a hacer? Si lo máximo era Jesús, perdón, y ya tú no lo quieres. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Hebreos 10:28 dice, cuando alguien desobedece a la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra él, se le condena a muerte sin compasión. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu del Dios que los ama? Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Fíjese que en Jesucristo, la sangre de Jesucristo es la que nos sella, nos limpia, nos purifica para presentarnos ante Dios. Y aquí dice, si por la ley de Moisés, con 2 testigos, era prácticamente llevado a muerte la persona que faltara a la ley, ¿cuánto más castigo cree usted que recibirá el que tenga por inmunda la sangre del Señor Jesucristo? Pero me gusta después lo que dice, y los que insultan al Espíritu de Dios que los ama. Aquí esto es lo que se llama como el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, porque el Espíritu Santo te está dando la salida, que es en Cristo Jesús, y los judíos no lo querían aceptar, no querían aceptar que esto venía de parte de Dios, entonces insultan al Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a entender esto. Hebreos 6:4, me devuelvo y dice, porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, es decir, si se vuelven otra vez atrás a la ley de Moisés, despreciando todo lo que Jesús hizo, si caen de nuevo, o sea, no es pecado de borrachera ni nada de esas cosas que ya le dije, si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios. No se les puede hacer volver a Dios porque es que no hay más nada. Después de Jesús, nada. Jesús es lo máximo. Si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todo. ¿Se da cuenta? Es como un desprecio. Tú tienes que volver a morir. Es como que tú tienes que volver a ser crucificado. No, ya Jesús lo hizo y no lo va a volver a hacer. Y cierro con el verso Hebreo 10:39. No he terminado, pero ya el tiempo es el suficiente. Dice, por eso es que dice Hebreo 10:39, y nosotros no somos de los que se vuelven atrás. La otra versión dice, y no somos de los que retrocedemos. Ese volverse atrás, ese retroceder, no es irse al mundo, como nosotros a veces decimos. Nosotros ay, se volvió al mundo, ay, se fue para el mundial, ay, está en Egipto. No, en el contexto que estoy hablando, diciéndole a la gente, no volvemos atrás, ese atrás es la ley de Moisés. Y dice, y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación. Acuérdense, si te vuelve a la ley de Moisés, ya no hay más sacrificio. Estás afrontando el espíritu de gracia y ahí es condenación.
Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Me gusta esto porque así termina el capítulo 10, verso 39, y entra el capítulo 11. El capítulo 11, todos lo sabemos, comienza diciendo, porque en el 39 dice, somos de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Capítulo 11 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y comienza hablando que por la fe fulano de tal esto, que por la fe esto, que por la fe aquello, que por la fe lo otro, por la fe, se da cuenta, demostrándole a los que están ahorita en Cristo, a estos hermanos judíos, que no se vuelvan atrás porque es por la fe que Abraham alcanzó buen testimonio, que Sara pudo dar a luz, que Daniel tapó boca de leones, que David hizo retroceder el ejército, y que hablemos de Bará, de Etén, que por la fe la sangre de Abel, después hablamos de Raá y sucesivamente. Es lo que viene hilando el escritor a los hebreos. Vamos a dejarlo hasta acá. Espero que esta pequeña enseñanza en cuanto a tiempo, pero grande significado, haya sido de edificación para usted. Y si fue así, le pido por favor que no sea chirrinchi, como dice mi hija, y dele like, compártalo y deje su comentario. Recuerde, si usted no le da like, no lo comparte, ni deja su comentario, usted es un chirrinchi. Pero yo sé que usted no lo es. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Paz, salud y bendiciones. Y será hasta la próxima enseñanza. Bendiciones para todos.